Shalom, shalom, shalom a toda la casa de Israel y a todos los que alcanzan a escuchar este video. Vemos que muchas personas, en el video pasado yo hablé de que Yeshua es la promesa, Jesús es la promesa. Entonces, la teoría de que muchos dicen que los judíos son salvos por promesa y las demás naciones por gracia, tal teoría no es así, porque Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28 al 21 dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, porque todos somos unos en Mashiach, todos. Ahora, si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham soy conforme a la promesa. Entonces, ¿quién es esa promesa? Esa promesa es Yeshua. Que todos tienen que entrar por ahí, judíos, no judíos, colombianos, argentinos, estadounidenses, rusos, chinos, japoneses, todo el mundo tiene que entrar por Yeshua si quiere obtener esa esperanza, porque nuestra esperanza es Mashiach. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que todos anhelamos y tenemos. Entonces aquí en Hechos 26, versículos 6 y 7 dice, y ahora por la esperanza, ¿sí se están dando cuenta? Tenemos una esperanza. Antes no había esperanza, simplemente se había escrito. Yahweh le dio esa esperanza a Abraham y le dijo, no te preocupes que va a haber una promesa, yo te doy esta promesa, y eso era lo que esperaban los patriarcas. Esa promesa, refiriéndose a Yeshua, el que iba a morir en el madero por tus pecados, por mis pecados. Esa es la esperanza que ahora tenemos. Entonces, si ahora por la esperanza de la promesa, que es Yeshua, que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio, porque aquí tenían a Pablo a juicio y él está explicando esto, porque los judíos querían matar, una persecución con él. Y dice el 7, promesa cuyo cumplimiento, miren, promesa cuyo cumplimiento, o sea, Yeshua ya había muerto, había resucitado, ya estaba en Shamaín, ya estaba en el cielo. Ahora Pablo era un predicador de esa buena noticia, ¿ya? Entonces, promesa cuyo cumplimiento, o sea, quiere decir que ya esa promesa es Yeshua, ya se cumplió, que esperan de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ahora, no tenemos que generalizar. No, que los judíos no creen que los judíos... No, Pablo es judío, Pablo era judío, Pedro, todos los apóstoles eran judíos, los que seguían a Yeshua eran judíos. La multitud, o sea, la casa de Judá estaba dividida. A Yeshua lo seguían muchos judíos, muchos. Y otros no entendían el mensaje como hoy en día, como hoy en día muchos no entienden este mensaje. Mire que dicen que los judíos son salvos por promesa y las demás naciones por gracia. Eso no existe. Nuestra esperanza es Yeshua. Esa es la promesa para todo el mundo. Entonces, sigue diciendo Pablo aquí en Hechos 26, 22, dice, pero habiendo tenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeño y a grande, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas escribieron, fue con un propósito. Todo lo que ellos escribieron fue con un propósito, porque esa era de inspiración de Shamaín. Esa inspiración venía de Shamaín, esa inspiración venía del cielo. Y por eso estos hombres, inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, escribían y afirmaban y hablaban de esta promesa, pero no alcanzaron a ver esta promesa. Pero nosotros hoy tenemos esa esperanza y esa promesa nos alcanzó a todos. Ahora tenemos en Hechos 28, 23, dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, no dice iglesia, no dice una cosa, no, a la posada es una casa donde se enseña la palabra. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba del reino de Elohim desde la mañana hasta en la tarde. Era todo el día enseñándole, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ya, entonces
Yeshua enseñaba con el Antiguo Testamento, con lo que escribió Moisés, con lo que escribieron los profetas y los salmistas. Esas eran las escrituras con que los apóstoles, con que Yeshua, con que Pablo explicaba y enseñaba, porque el Antiguo Testamento habla de esa promesa, habla de Yeshua. Ya, entonces hay un texto en Hechos 10:4, donde Pablo dice, porque el fin de la ley es Mashiach, o Cristo como se le conoce, para justificación a todo aquel que cree. Para justificación a todo aquel que cree. El que cree en Yeshua, él lo justifica ante el Padre. Todo el que cree en Yeshua, él lo justifica ante el Padre. Él es el quien nos justifica. Ya, entonces, el fin de la ley es Cristo. La teología grecorromana, la teología de reemplazo, dice que aquí habla que el fin de que ya la ley es abolida, que no sé qué, y comienzan a inventarse un poco de cosas, que por eso hoy en día el pueblo es desobediente, porque no guardan los mandamientos, porque los mandamientos nos santifican, guardar los mandamientos nos santifica, y poner la fe en Yeshua nos justifica ante el Padre. Entonces tenemos que guardar los mandamientos. Aquí Pablo se está refiriendo es un fin de propósito, no un fin de fin, no un fin de una historia. Él aquí se está refiriendo a un fin de propósito. ¿Con qué propósito escribió Moisés acerca de esa promesa? ¿Con qué propósito escribieron los profetas acerca de esa promesa? ¿Con qué propósito se inspiraban los salmistas? Ese era el propósito. Porque el fin de la ley es Mashiach. O sea, todo lo que se escribió, todo lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, lo que era con un propósito, y ese propósito es la promesa, que es Yeshua, no que la ley está abolida. Eso es una mala interpretación que se le ha dado a este versículo que se encuentra en Hechos 10, versículo 4. Y la teología de reemplazo, la teología dice que ya la ley es abolida, y eso no es lo que está diciendo aquí. Está hablando de un fin de propósito. ¿Con qué propósito se escribió el Antiguo Testamento? ¿Con qué propósito? El propósito era demostrar a Mashiach. Y él se cumple, por eso Pablo dice aquí, y ahora, por la esperanza de la promesa. Imagínese usted. Y dice el 7, promesa cuyo cumplimiento, cuyo cumplimiento es Yeshua, esa es la promesa. Que esperan de alcanzar nuestras 12 tribus. O todo aquel que cree en Mashiach. Entonces, algún teólogo que me diga a mí que ¿dónde dice la Biblia que los israelitas o los judíos son salvos por promesa y las demás naciones por gracia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde sacaron eso? Entonces, ahí les dejo ese pequeño video. Shalom, shalom, bendiciones. Que mi Padre los bendiga. Y hay que escudriñar, hay que estudiar. Hay que tener una relación con nuestro Padre Yahweh. Porque Yahweh es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Los que cambiamos las cosas somos nosotros. Los que le damos otra mala interpretación somos nosotros. Así que mi hermano, una relación directa con Yahweh te muestra y te enseña las cosas ocultas que tú no conoces. Shalom.